para algunos hoy en el cristianismo causa polémica, porque normalmente hoy vivimos en medio de una sociedad cristiana o en un ambiente cristiano en el que, en un ambiente cristiano en el que se nos ha enseñado que la oración sale de dentro de ti. Es más, seguramente hasta han escuchado, yo recuerdo que antes había un canto muy famoso que decía que el poder del cristiano está en la oración. Y perdónenme, pero yo creo que el poder del cristiano no está en la oración. Creo que el poder del cristiano está en Dios, en el Espíritu Santo, que mora en nosotros, ¿verdad? La oración es nuestra manera en la que nos comunicamos con Dios, en la que conocemos también acerca de Dios, donde platicamos con Dios, en donde expresamos nuestro corazón y vaciamos nuestro corazón inclusive con nuestro Dios. Es más, creo que la mejor manera de entender lo que es la oración es ver cómo las oraciones de hombres y mujeres que están aquí en la Biblia nos muestran el corazón de la oración. Y hoy precisamente quiero que veamos algo de eso y que vayamos al Nuevo Testamento, a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Allí en el capítulo 1 hay una porción, hay una oración que empieza desde el versículo número 3, pero quiero que hoy nosotros nos centremos en el versículo número 9 hasta el 14 del primer capítulo de la carta a los Colosenses, y veamos esta maravillosa oración del apóstol Pablo y cómo él nos enseña una manera de orar, algo que podríamos llamar una oración eficaz, una oración digna de imitar. ¿Le parece si lo leemos? Le invito a que usted lo lea allí en su lugar, yo lo voy a leer en voz alta. Dice la palabra del Señor: por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios, y que sean fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Con gozo damos gracias al Padre, que les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y en esta oración, el apóstol Pablo nos está mostrando algunos aspectos muy importantes. El primero de ellos, y que creo que es básico para que nosotros entendamos lo que es la oración. Número 1, la oración no se trata de nosotros, la oración se trata de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo número 9 dice que por esta razón también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que ¿qué? Que sean o que seáis llenos. Una posible traducción de este pasaje sería que seáis llenados. Y esto nos deja muy claro que la oración no se trata de cuánto tú ores. La oración no se trata de conocer a Dios, no se trata de cuánto tiempo tú ores, se trata de con qué actitud tú estás buscando a Dios. Perdona, no estoy diciendo que orar sea malo, al contrario, necesitamos orar, como cristianos tenemos que orar, pero el problema es que muchos hoy en día están buscando a Dios en la oración, exigiéndole, decretando, declarando. Perdóneme, pero esto yo no lo encuentro aquí en la Biblia. Lo que sí encuentro en la Biblia es que el apóstol Pablo dice, ustedes y yo tenemos que estar orando, debemos estarle pidiendo al Padre que seamos llenados. ¿Por quién? Por Él. Señor, yo solo no puedo. La oración es venir ante el Padre y declararnos no aptos. Es declararnos, perdóneme, una persona me dijo que nosotros no podemos decirnos siervos inútiles, que porque lo que decimos, lo que declaramos, eso es lo que somos. Esta persona no ha leído la Biblia, no ha leído la parábola en donde se nos dice que somos siervos inútiles, y yo creo que muchos de nosotros a veces ni a inútiles llegamos, porque en la parábola del siervo inútil, era siervo inútil porque alcanzó a hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Lo mínimo. Muchos de nosotros a veces ni lo mínimo. Por eso digo yo que a veces ni a inútiles, ni a siervo inútiles llegamos a veces, ¿verdad? Pero aquí debemos entender que la oración no se trata de nosotros, la oración se trata de Dios, de lo que Él va a hacer en tu vida, de lo que Él quiere hacer en tu vida y cuál es la actitud con la que tú te estás acercando al Padre. Por eso dice allí,
para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado muchas veces, Señor, muéstrame tu voluntad? Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero lo hacemos nada más de aquí para afuera. Porque el Señor nos habla claramente a través de la Biblia y nos dice, no os unáis en yugo desigual. Pero los jóvenes, sobre todo los jóvenes, las jovencitas, los jovencitos, tienen esta tendencia de, Señor, mira, yo te pido, Señor, que sea un muchacho, una muchacha que te ame con todo su corazón, Señor. Pero de repente, pues, algún muchacho ahí medio filisteo, ¿verdad? Bueno, no hay medios filisteo, ¿no? O muchacha, ¿verdad? Perdóneme si es su caso, pero la Biblia dice que tenemos que ser sabios y dice, no os unáis en yugo desigual. Así de sencillo. Pero le empezamos a buscar como que permisitos a Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero nada más lo decimos de aquí para afuera. Porque la palabra es clara. Y cuando el Señor nos confronta con esa verdad decimos, ay Señor, pero es que tú sabes, yo lo convierto, Señor. La palabra clásica de los muchachos, ¿verdad? Las muchachas, miren chicas, eso nada más pasa en los cuentos de hadas. No se va a convertir en sapo, el sapo no se va a convertir en príncipe. O sea, eso olvídenlo. Chicos, la ranita no se va a convertir en princesa. Olvídenlo. Mis hermanos, cuando nosotros oramos y cuando nosotros buscamos la voluntad del Padre, el apóstol Pablo nos da dos claves importantes para cómo debemos pedir y cómo debemos ser llenados de ese conocimiento de la voluntad de Dios. Él dice que debemos ser llenados en toda sabiduría y, dice la versión Reina Valera 60, y con entendimiento espiritual. Y es interesante cuando nosotros comprendemos estas dos palabritas, porque la primera palabra, sabiduría, es una palabra que en el idioma en el que Pablo escribe la carta, significa el conocimiento de las cosas, significa saber hacer las cosas. Y nosotros le decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos en el Venid y Ved, cuando nosotros estamos en la zarza, Dios nos habla. Y Dios nos muestra su voluntad. Y ya nos dice qué es lo que Él espera de nosotros, de nuestra vida. Pero hasta ahí se queda. Lo dejamos en un simple y mero conocimiento intelectual. Y sabemos que Dios nos habla, pero no hacemos nada para movernos a accionar. Por eso dice el apóstol Pablo que tiene que ser en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Porque la palabra que se traduce como entendimiento espiritual aquí quiere decir conocimiento llevado a la práctica. El apóstol Pablo dice que cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios conocer su voluntad, no se trata de un conocimiento intelectual nada más. Se trata de un conocimiento que nos debe llevar a ser hacedores de su palabra, como nos dice Santiago. No se trata nada más de orar, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dios, enséñame, enséñame. Se trata de, Señor, enséñame porque quiero hacer tu voluntad. Si Dios nos está hablando en la zarza, si Dios nos está hablando en el Venid y Ved, en el Instituto Bíblico, si Dios nos está hablando a través de los mensajes que cuando venimos a la iglesia, si Dios nos está hablando cuando nosotros abrimos la palabra y estamos en nuestro devocional, solamente hay una cosa que podemos hacer con eso: obedecer. Y cuando oramos, tenemos que decir, Señor, esto no se trata de mí, se trata de ti. ¿Qué tú quieres de mí? Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad, con sabiduría y con entendimiento espiritual. Porque la oración no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios, de mi comunicación con Dios. No se trata de un poder que tengas tú, se trata de Dios queriendo tener una relación contigo y conmigo. Eso es la oración, una relación con Dios, comunicarnos con Dios. Y a veces lo olvidamos. Me encanta cuando mi hijo, él tiene 7 años, y en la casa cuando nosotros comemos siempre nos turnamos. Cada quien debe orar.
En las noches también nos turnamos a la hora de dormir. Cuando yo voy a dormirlos o cuando va mi esposa a dormirlos, una noche ora mi hija y una noche ora mi hijo. Pero me encantan las oraciones de mi hijo, porque las oraciones de mi hijo son tan elocuentes como las son de los niños de 7 años. Cuando él ora más o menos así. Dice: Dios, bendice a mi papá y permite que duerma bien. Y a nosotros, permítenos descansar y que mañana vayamos a la escuela. En el nombre de Jesús, amén. Y ya. Y al principio, cuando uno pues es pastor, ¿no? Y uno pues espera que sus hijos casi estén orando así, casi como algunos de ustedes saben, ¿no? Padre Todopoderoso, Creador del cielo, la tierra y todo. Algo así, ¿no? Más o menos. Y me encanta porque él, en palabras tan simples, tan sencillas, hizo lo único que podíamos hacer en la oración. Es decirle: Padre, Dios, no se trata de nosotros, se trata de ti, de lo que tú puedes y vas a hacer en nosotros. Señor, llénanos del conocimiento de tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, pero no a mi manera. Dice el apóstol Pablo, con sabiduría y entendimiento espiritual. Pero no es lo único que dice el apóstol Pablo. Versículo número 10. Dice: para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. Una oración en la que nosotros no pedimos al Padre vivir la plenitud de la vida cristiana, hermanos, no es una oración completa. Perdón, déjeme explicarle mejor esto. Tal vez usted va a decir: ay, pastor, es que yo nunca he orado así, a lo mejor. No. Cuando nosotros oramos y le decimos: Señor, quiero que se haga tu voluntad en mi vida, también le estoy diciendo: Señor, quiero ser verdaderamente cristiano. Con otras palabras. Pero le estamos diciendo: quiero vivir como a ti te agrada. O alguno de ustedes no quiere vivir como le agrada a Dios. No sé, a lo mejor estoy equivocado y estoy yo sobreentendiendo algo aquí. Y a lo mejor algunos de los que están aquí dicen: no, pues yo la verdad, pastor, no quiero, no me gusta, no quiero vivir como Dios quiere. Bueno, oraremos por usted. Oraremos por usted, no como oraría el apóstol Pablo por usted, ¿verdad? Porque a lo mejor, si usted ya tiene muchos años de cristiano, a lo mejor el apóstol Pablo ya hasta lo entregaría, ¿no? No queremos eso para usted. Pero si usted siente que en este momento necesita decirle: Señor, pues mi vida no ha sido la más adecuada, mi vida no, en el trabajo, me conocen porque soy el cristiano, pero nadie se quiere acercar a mí. Mire lo que dice el texto, dice: para que andemos como es digno del Señor. ¿Sabe qué es lo más interesante de esta palabra, de este texto? Las palabras que utiliza el apóstol Pablo para decir para que anden como es digno. La palabra que utiliza para decir andar es un verbo que se utilizaba para caminar, para estilo de vida. En pocas palabras está diciendo que nuestro estilo de vida debe ser agradable, debe ser digno del Señor. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, muchos de nosotros leemos la Biblia, pero sabemos que hay algo todavía con lo que estamos cojeando. Y se nos olvida ponerlo en las manos del Señor cuando estamos orando. Porque tal vez vivimos nuestro cristianismo muy a la ligera, muy a prisa, que se nos pasa, se nos borra de nuestra mente. Señor, verdaderamente quiero andar como a ti te agrada. Señor, quiero vivir a tu manera, como verdadero ciudadano de los cielos. Porque nosotros, la Biblia nos enseña que nuestra estancia aquí es pasajera, somos peregrinos. Somos peregrinos aquí. Nuestra morada es una morada celestial. Somos conciudadanos de los santos. ¿No dice eso la Biblia? ¿Y cómo nos estamos comportando nosotros? Aquí, en la tierra. ¿Cómo es nuestra vida? ¿En el trabajo? ¿Con nuestra familia? Somos los papás que cuando llegamos a casa, nuestros hijos empiezan a temblar porque ya llegó el papá. Somos las mamás histéricas. Somos los jóvenes que no nos importa que el cuarto esté patas para arriba. No, ¿verdad? Eso no pasa aquí, eso pasa en otros lugares. Pero aquí no pasa eso. Aquí todos los jóvenes son bien responsables, ¿verdad? Todo su cuarto bien arregladito. Amén.
Amén, amén. Oiga, pero ¿sabe una cosa? Andar como es digno del Señor no nada más implica eso. Andar como es digno del Señor, fíjense lo que dice el versículo 10. Dice, a fin de agradarle en todo. ¿Están nuestras vidas agradando a Dios? ¿Está nuestra vida con lo que hacemos día tras día agradándole a nuestro Padre? Porque todavía no se acaba el texto. Continúa diciendo, versículo 10, el final, de manera que produzcan fruto en toda buena obra. El cristiano está llamado a dar fruto. Usted y yo estamos llamados a dar fruto en todo lo que hacemos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10, las cuales Él ya preparó, ya dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. El plan de Dios es que usted y yo seamos ejemplo allá afuera. ¿No es eso lo que dijo Jesús? Que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Y cuando vemos esta oración del apóstol Pablo y vemos que él en el momento de orar está orando por los colosenses y les dice, yo quiero que ustedes anden como es digno del Señor, agradándole en todo y que den fruto. ¿Se da cuenta lo que está diciendo el apóstol Pablo? Lo que implica nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia del Señor. Un cristiano que no da fruto, ¿cómo? Por ahí lo escuché. Pues no es cristiano. Los cristianos estamos llamados a dar fruto, a reproducirnos. El que verdaderamente es cristiano. A mí el Paz me ha enseñado a ser radical. Y a veces algunos hermanos me dicen, es que usted, pastor, es muy extremista con esto de ser cristiano, porque pues también pecamos. Sí, pecamos, pero nos arrepentimos. Es que también caemos. Sí, caemos, pero también nos levantamos y el Señor nos ayuda a levantarnos. Algunos tardamos un poquito más, pero el Señor está ahí para levantarnos. Y cuando nos levantamos, estamos de pie para dar fruto. En toda buena obra, en toda acción que realizamos. Dice el versículo desde el anterior, la oración se trata no de lo que tú y yo podemos hacer, sino de lo que Dios quiere hacer. Esto quiere decir también que la oración se trata de vivir una vida cristiana. Debemos pedir vivir una vida cristiana agradable a Dios. Y en el versículo número 11 nos habla de otro punto importante. Dice el versículo 11, y que sean fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia para toda perseverancia y paciencia. Si usted trae una versión Reina Valera 60, aparece una palabra un poco extraña, ¿verdad? Es la palabra longanimidad. Y alguno va a decir, ¿y qué es eso? Y usted tal vez, alguno de ustedes va a pensar, bueno, longanimidad es muchos años. No, esa es longevidad. Eso no es longanimidad. Longanimidad, una posible traducción a nuestro español para que lo pudiéramos entender mejor sería como paciencia, más paciencia, más paciencia. Pero aplicada a un contexto diferente. Se trata de una paciencia diferente a la que normalmente pensamos, ¿no? Nosotros pensamos y decimos, es que debes tener paciencia, el Señor está trabajando con tu paciencia. Y en nuestra mente pensamos, paciencia es aguantar, y aguantar, y aguantar, y aguantar, hasta que se llena el buche de piedritas, se dice el dicho popular, y entonces sí, ¡pah!, explotamos, ¿verdad? Eso no se refiere, a esta paciencia no se refiere este texto. Esta paciencia está hablando de ir avanzando, tal vez con dificultades, tal vez con cargas, tal vez vas a sentir que ya no vas a poder más, tal vez vas a ir en tu vida cristiana con dificultades en tu familia,
con pruebas financieras. Estamos en el mes de finanzas saludables y en todo el mes algunas iglesias de la red estamos también predicando acerca de finanzas saludables y estamos hablando acerca de la mayordomía de los recursos que Dios nos da y acerca de finanzas específicamente. Pero tal vez estás pasando por crisis económicas, tal vez estás pasando por una crisis familiar, estás pasando por alguna prueba, llámese como se llame. Entonces vas avanzando y sientes que esa prueba te va haciendo cada vez y más pesada tu carga. El texto no se está refiriendo a una paciencia que solamente soporta, está refiriéndose a una paciencia que al mismo tiempo, como va cargando una crisis, una dificultad, va avanzando, no se queda estática. Porque cuando avanza también va creciendo en madurez, va creciendo en fe y va sobrellevando las cargas. A este tipo de fe es a lo que está refiriéndose el apóstol Pablo. Por eso nos dice que la oración es nuestro mejor recurso para encontrar en Dios la solución a nuestras crisis. ¿Sabes? Hay ocasiones en que hoy, repito lo que decía hace ratito, nos han vendido un concepto equivocado hoy en el mundo cristiano de la oración. Hoy pareciera que la oración es el método de Dios para cumplir sueños. Si así fuera, hace unos días publiqué yo en las redes sociales, si así fuera, yo sería Batman. Pero la oración no es para eso. Pero te voy a decir una cosa maravillosa. Dice aquí que en todo momento puedo ser fortalecido por Dios si yo oro. Ahora, ¿pero por qué serías fortalecido? Sería la pregunta. ¿Cuándo es cuando necesitas ser fortalecido? Pues en todo, pero específicamente cuando más necesitas fortaleza es cuando te sientes desanimado. Cuando pasas una experiencia en tu vida, cuando pasas una experiencia en tu trabajo, a lo mejor con tu familia. Nadie está esperando que llegue una noticia de una enfermedad a casa, ¿o sí? Y de pronto llega esa noticia. Un accidente, algo que te cambia completamente el panorama de las cosas. Es en esos momentos cuando nosotros necesitamos ser fortalecidos con el poder de la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que somos fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia, en toda longanimidad. A eso se refiere el texto. Que por más grande que pueda ser la carga que tú estás enfrentando, cuando tú y yo oramos, es Dios el que se encarga de llevarnos de la mano y levantarnos. Me encanta Isaías 43, versículo número 2. ¿Te lo sabes? Cuando camines por el fuego, no te quemarás. ¿Cuántos caminan por el fuego? Bueno, metafóricamente hablando va a decir, yo, ¿verdad? Yo. No, pero así literal. ¿Cuántos caminan por el fuego? Nadie. Oiga, y si no hay más por dónde caminar, por dónde pasar, ¿camina por el fuego? ¿Lo atraviesa caminando? ¡Corro! No, hombre, ¿yo qué voy a andar caminando en el fuego? Si no hay otra manera, si no hay otra cosa más que hacer, hasta me cubro, ¿no? Busco cubrirme con algo y corro para atravesar el fuego. Pero Isaías no dice que cuando corras por el fuego. Dice que cuando camines, cuando pases por fuego. ¿Sabes que es una bonita promesa de Dios para nosotros? ¿Y cuál es la manera en la que nosotros podemos ser fortalecidos en medio de esas pruebas cuando estamos caminando por el fuego? Orando. Depositando toda nuestra ansiedad, ¿en quién? En Cristo, en Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Te das cuenta que todas las promesas de Dios nos llevan al punto de reflexionar y entender que no importa, no depende de ti, de si tú oras muy fuerte, de si tú oras con palabras muy rebuscadas? Se trata de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Te das cuenta que si tú oras en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, lo que Dios nos está diciendo es, hay una promesa para ti de fortaleza, hay una promesa para ti, para mí, de la crisis que estás pasando? Dice el Señor, Él nos va a dar
longanimidad, la paciencia, con paciencia, que algunos inclusive le llaman perseverancia, el ir contra corriente, pero que al final del camino encuentra una solución, no encuentra la victoria en Jesucristo. ¿Se da cuenta usted de esto? Voy a terminar hoy porque no sé cuánto llevo de tiempo, si ya se me va a acabar el tiempo, ¿verdad? Yo creo que ya llevo bastantito tiempo. Dice el versículo número 12: con gozo damos gracias al Padre que les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Aquí hay algo que nos muestra un doble propósito en la oración del apóstol Pablo. La primera de ellas es que nos muestra cuán importante es que nosotros seamos agradecidos con el Padre, aún hasta en las cosas que nosotros pensamos que no son importantes. ¿Sabe? Nosotros vivimos nuestra vida tan agitada, bueno, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Yo veo que aquí la gente, todo el mundo anda a las carreras siempre. Algo que le aprendí a mi esposa es que cuando venimos a la Ciudad de México, iba a decir al DF, pero ya no es el DF, ya es la Ciudad de México, ¿verdad? CDMX, para ser más exactos. Algo que le aprendí a mi esposa, que cuando venimos a la Ciudad de México no nos gusta andar en pecero, no nos gusta andar en taxi, bueno, ahora en Uber, ni nada por el estilo, nos gusta andar en metro. Pero ¿sabe qué? Cuando uno anda en metro, pues uno viene de fuera, uno viene de provincia, si usted quiere llamarle, y pues uno anda a su paso, uno anda tranquilo, pero no, si uno va tranquilo en el metro, o te sacan en otra estación que no era la que tenías que bajarte, o te meten en el vagón que no querías entrar, ¿no? Porque así están entrando y saliendo, porque el ritmo de vida aquí es muy agitado, muy apresurado. Me da la impresión, yo vengo de provincia, me da esa impresión aquí. Y eso también nos lleva a que en muchas ocasiones los pequeños detallitos de la vida cotidiana, las pequeñas grandes bendiciones, porque no podemos llamar pequeñas a las bendiciones de Dios porque son grandes, pasen desapercibidas. ¿Cuántos hoy se despertaron y al momento de despertar le dijeron: Señor, gracias por este día? No levante la mano, no quiero que alguien que no lo haya hecho se sienta mal. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios por la lluvia? Ay, pastor, si me mojo, ¿cómo le voy a dar gracias por la lluvia? Oiga, allá en mi tierra no llueve. Bueno, no en mi tierra, donde el Señor me tiene pastoreando. Allá en Acuña, Coahuila, si usted conoce el norte está más seco que el desierto. Pues es que es desierto. Es que lo que iba a decir no lo puedo decir porque me están viendo seguramente allá en Acuña, porque avisé la iglesia, entonces me están viendo. No es cierto, no se crean, hermanos. Entonces, pero sí está seco, allá no está, apenas ahorita este año es que está empezando a llover. Pero en el tiempo que tengo yo allá en Coahuila, en el norte de Coahuila no llueve. Oiga, y ayer que me mojé, andaba en el centro con mis hijos, me mojé, me empapé. Y yo dije: ay, Señor, mira cómo ando todo mojado. Y de repente como que el Señor me recuerda y me dice: cuando estás allá te quejas porque no hay lluvia. Y cuando estás acá, te quejas porque hay lluvia. Y me di cuenta cuán ingratos solemos ser a veces nosotros con Dios. No aprendemos a valorar las bendiciones que día tras día Él renueva con nosotros y para nosotros, para tu familia. El simple hecho de que hoy hayas comido, aunque hayan sido frijolitos con queso, aunque haya sido una torta de tamal, pero es bendición de Dios. Ya se me antojó la torta de tamal. Oiga, ¿cuántas veces nosotros dejamos de agradecer a Dios las innumerables bendiciones que Él derrama sobre nosotros? Pero esto le decía que era una doble invitación del apóstol Pablo, porque primero nos dice con gozo dando gracias. La gratitud debe ser con alegría. Muchas veces nosotros, pues ya que no, pues tengo que darle gracias a Dios, pues ya, pues, Señor, gracias. No, alégrate porque Dios pudo haber escogido a alguien más para bendecirlo como te está bendiciendo a ti, y Dios te escogió a ti para darte esa bendición. Se lo pudo dar al de al lado, pero te escogió a ti. Pudo haber escogido a tu vecino, pero te escogió a ti. Y nos presenta la más grande bendición que podemos recibir del Padre: la salvación
en Cristo Jesús. Versículo 13 y 14. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. No hay mayor regalo que podamos recibir de parte de Dios que la salvación en Cristo Jesús. Es gratis, porque es por gracia. La gracia de Dios se ha manifestado en nosotros. Y nosotros la hemos recibido. Y hemos decidido creer en Jesús. Y hemos decidido reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Y por gracia somos salvos. Por su gracia. No porque tú seas muy guapo, no porque tú seas muy grandote, no sea porque tengas un buen trabajo. No, la verdad que Dios no se fija en eso. En Dios no hay acepción de personas. Lo único que Él espera es un corazón que esté dispuesto a entender el propósito de la oración para empezar a obrar en su vida. Así que si tú hoy estás aquí entre nosotros y no sabes de lo que estoy hablando porque tú has escuchado de Jesús, porque tienes un amigo, tienes una amiga que te trajo a la iglesia o que te ha hablado de Jesús, a lo mejor tú no tenías pensado venir hoy, pero pasaste y entraste. A lo mejor alguien nos está viendo hoy en internet por pura coincidencia, por casualidad. Déjame decirte, no existen las coincidencias ni las casualidades. Tú estás escuchando y viendo este mensaje con un propósito. El propósito de que entiendas el gran regalo de Dios, la salvación en Jesucristo. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere que tú lo dejes entrar, que tú lo recibas y que dejes que Él empiece a transformar tu vida para que seas una nueva creación en Él. Y la única manera en la que podemos hacerlo es invitarlo a que entre a nuestro corazón a través de una oración. Si alguno hoy aquí está en esa condición, yo le quiero invitar a que cierre sus ojos y que todos los que estamos aquí cerremos nuestros ojos, porque aparte después voy a hacerte una invitación también a ti. Hoy cerremos nuestros ojos todos, y si tú hoy entraste, si tú hoy viniste, nunca has invitado a Jesús a que entre a tu corazón, no sabes de lo que estoy hablando, déjame decirte, es la bendición más grande y más maravillosa que podamos recibir. Dejar que Jesús entre a tu corazón es aceptar la salvación de Dios. Dejar que Jesús entre a tu corazón es aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. ¿Quieres hoy invitarlo a que entre a tu corazón? Si nunca lo has hecho, ahí en tu lugar levanta tu mano, porque yo quiero orar contigo para que puedas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador a través de una oración. Si nunca lo has hecho, solo levanta tu mano y yo voy a orar contigo. ¿Alguien hoy aquí quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Si tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, a ti te digo, hoy escuchaste algunos aspectos importantes acerca de una oración como la del apóstol Pablo. Le llamamos una oración eficaz o una oración que puede ayudarnos a ver nuestra vida personal, devocional, diferente. Una oración en donde debemos pedir ser llenados de la voluntad de Dios, pero no solamente en conocimiento, sino en práctica, ponerla en práctica. Vivir agradándole a Él, entender que el poder para enfrentar, o la fuerza, la fortaleza para enfrentar nuestras dificultades vienen de Él, y es a través de la oración que la podemos tomar y encontrar. Entender que una vida agradecida, un hijo agradecido, es lo que Dios espera de nosotros. Si en alguno de los puntos que hoy mencioné sientes que tú has estado fallando al Señor, creo que es el mejor momento para decirle: Señor, perdóname porque no he sido agradecido. Perdóname, Padre, porque a lo mejor había olvidado decirte gracias por los pequeños, grandes detalles que derramas sobre mi vida. Señor, perdóname porque sí, yo oro y digo: Señor, quiero conocerte, pero me ha costado ponerlo en práctica. O tal vez estás pasando por fuego. Estás caminando por fuego en este momento. ¿Y no sabes la razón? Bienvenido al club. Pero hoy te voy a decir algo. No hay nada que sea lo que estés pasando, llámale lo que sea, lo que tú estés enfrentando, que Dios no sepa. Y justo en este momento, ahí, junto a ti, en medio de tu crisis, en medio de tu dificultad, está el Padre. Cristo mismo abrazándote y diciendo: no vas solo, vas conmigo, pero platica conmigo. Ora. ¿Por qué no hacemos hoy un compromiso con Dios? Si has olvidado alguno de estos puntos,
y digámosle al Señor allí en tu lugar, ora, empieza a orar en tu lugar y dile: Señor, perdona cuando hemos olvidado alguno de estos puntos importantes. Quiero vivir una vida de oración que te agrade. Quiero aprender del apóstol Pablo estos puntos que hoy en tu palabra me has enseñado. Señor, quiero andar como es digno de ti, allá afuera, con mis compañeros, en el trabajo, en mi casa, con mi familia, en mi escuela. Señor, quiero verdaderamente hacer tu voluntad y encontrarte en medio de mi dolor, de mi aflicción, y ser agradecido por todas las bendiciones que derramas sobre mi vida. Gracias, Señor. Gracias por este maravilloso privilegio que me das de compartir tu palabra con tu pueblo. Y en el nombre de Jesús, hoy, Señor, queremos solamente entregarnos y decirte gracias. Gracias por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas y en esta amada Iglesia Bautista Breve. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, amados hermanos.